Bienvenidos a Crónicas de Horror. La información que escucharán a continuación fue tomada de relatos de la vida real. Se recomienda discreción. ¿Quieres saber cuáles son los bosques más secretos y aterradores que existen actualmente? Eso sin decir que las cosas que ahí suceden podrían clasificarse como fuera de este mundo. Aquí te traigo los top 5 bosques más horripilantes del mundo, y si alguna vez has estado en uno de ellos, estoy seguro que habrás visto cosas inexplicables. Comencemos. Los bosques son fantásticos para una escapada rápida del estrés de la vida en la ciudad. Pero hay ciertos bosques de los que deberías tener cuidado, y los 5 bosques de esta lista se han ganado la reputación de ser siniestros, oscuros e incluso mortales. Hace más de 120 años, antes de que América obtuviera su independencia, los lugareños susurraban que dentro de los bosques de pinos del condado de Chatham, en Carolina del Norte, hay un círculo de 15 pies de ancho donde nunca ha crecido vida. Lo llaman el terreno del diablo. Año tras año, ninguna planta crece dentro del círculo. A pesar de estar rodeado por el bosque, no hay árboles, ni flores, ni nada que crezca ahí. Y los lugareños dicen que incluso cuando las plantas son trasplantadas dentro, simplemente se marchitan y mueren. Los animales también parecen sentir que algo siniestro ocurre en ese lugar. Los perros meten la cola entre las piernas al acercarse y aúllan y ladran como si alguna fuerza misteriosa los estuviera acechando. Aún más extraño, los lugareños dicen que cualquier objeto colocado dentro del círculo, sin importar cuán grande o pequeño sea, misteriosamente es arrojado fuera de sus límites al amanecer. Hombres que se creían valientes al pasar la noche acampando en el círculo, afirman haber visto o escuchado cosas durante su vigilia nocturna de las que no pueden hablar. Los niños exploradores que han montado su tienda accidentalmente dentro del círculo se despiertan al día siguiente para encontrar sus tiendas lejos de donde las colocaron. Al menos 2 hombres han intentado mantenerse despiertos toda la noche, pero ambos dicen que fueron arrullados a dormir por una voz suave y melódica. Cuando se despertaron al día siguiente, también se encontraron fuera del círculo. ¿Qué hace que este lugar sea tan misterioso? La leyenda dice que el propio diablo camina aquí por la noche. Dentro del silencioso y oscuro bosque, él se levanta y camina en círculos, quemando la tierra debajo de él con sus pezuñas. Con sus pensamientos centrados en la malicia y el caos que quiere causar a los humanos. El misterio del terreno del diablo ha continuado por más de un siglo. La historia se transmite generación tras generación. Se ha consultado a científicos y se les ha preguntado por qué solo esta área en particular permanece estéril, pero ni ellos tienen una respuesta. Hoy en día, el área es popular entre los investigadores paranormales, pero los lugareños de Chatham conocen la leyenda y la mayoría se mantiene lejos del círculo. Por supuesto, a los adolescentes les encanta pasar el rato allí. No está claro si tienen alguna historia propia que contar o si han visto o sentido al diablo alejándolos de su lugar sagrado. James Franklin estaba en una caminata tranquila en octubre de 2016, explorando el parque del condado Berkeley-Jackson, en Huntington, Nueva York, cuando se encontró con una vista aterradora. Estaba caminando cuando algo pegado en los árboles llamó su atención. Miró más de cerca, y para su sorpresa, había hojas de papel impresas colocadas dentro de fundas plásticas. Habían sido pegadas en árboles individuales alrededor de una porción del bosque. Franklin miró de cerca cada una y se dio cuenta de que eran carteles de personas desaparecidas. Ya era una vista extraña, pero lo que más lo aterrorizó fue cuando se dio cuenta de que todos los carteles eran de personas reales. Basta decir que el hallazgo lo inquietó y decidió sacar su teléfono y comenzó a grabar la escena. Lo publicó en Facebook y pronto el video se volvió viral, acumulando más de 1 millón de vistas. Franklin mostró todos los carteles de personas desaparecidas en los árboles, alrededor de 25 en total, y se preguntó qué clase de ser humano haría tal cosa en medio del bosque. Era como si el área estuviera hecha para parecer un santuario para todas esas personas desaparecidas. Termina el video corriendo por su vida, porque dijo que escuchó voces cerca. Podrías pensar que esto fue una broma, una incluso perpetrada por el propio Rankin,
Pero una vez que salió del bosque, inmediatamente contactó a la policía y les mostró el video. Las autoridades investigaron el área y después de 2 días cerraron el caso porque descubrieron quién había colocado los carteles. Según ellos, un propietario en el área había puesto los carteles como parte de una decoración para una fiesta de Halloween. A pesar de la posible explicación, Rankin no está convencido. Razona que, si en verdad eran decoraciones para una fiesta de Halloween, es de mal gusto usar personas realmente desaparecidas. Es perturbador y completamente sin consideración por los seres queridos que esperan que estas personas sean encontradas. Añade que los carteles y los objetos se ven desgastados, como si hubieran estado colgados allí durante mucho tiempo. Dijo que es posible que simplemente dijeran que era decoración para una fiesta, porque fue descubierto cerca de Halloween. Algunos espectadores han intentado explicar la posible razón de los carteles. Uno dijo que era donde se filmó la nueva película de la Bruja de Blair y simplemente olvidaron retirarlos. Otros dijeron que podría haber sido una broma. Aunque la policía ya dejó el caso, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Sería muy interesante saber si alguna vez has estado en alguno de estos lugares. Déjanos saber cómo se sintió esa visita en los comentarios. Y si aún no has visitado ninguno, ¿cuál sería el primero al que te gustaría ir? Paine Barrens, en Nueva Jersey, es considerado uno de los bosques más embrujados de América del Norte. Primero, es el hogar del aterrador Diablo de Jersey. Segundo, se dice que hay varios fantasmas en la zona. Y tercero, es un lugar donde se encuentran pueblos fantasmas reales y abandonados. Durante siglos, incontables leyendas urbanas han rodeado este misterioso bosque. Con el tiempo, estas historias cambian, pero los personajes centrales permanecen. La historia del Diablo de Jersey comenzó en los años 1700, cuando llegaron los primeros colonos. Dijeron que una mujer llamada Jane Leeds dio a luz a su 13º hijo. Mientras daba a luz, exclamó exasperada, «Este niño es el diablo», y efectivamente, dio a luz a una criatura con cara de caballo, una cola puntiaguda y alas. Después de atacar a la familia, rápidamente voló lejos de la casa. Pronto, los testigos comenzaron a reportar avistamientos. En 1901, personas en Bristol, Pensilvania, vieron y escucharon a la criatura. Un cartero la describió como grotesca y haciendo un sonido antinatural antes de desaparecer en la noche. Otro granjero mató a un animal que estaba arrasando con sus gallinas en 1925. Se lo mostró a más de 100 personas, pero ninguna pudo identificar qué era exactamente. Los avistamientos del Diablo de Jersey siguen siendo numerosos incluso hoy. Las personas que viven cerca del bosque o que van allí a explorar y acampar reportan ver criaturas aladas o un animal no identificado. Pero, Paine Barrens no es solo sobre el Diablo de Jersey, también es el hogar de los pueblos fantasmas más espeluznantes del estado. La gente lo ha apodado el Bosque Fantasma. Restos de pueblos reales de los siglos XVIII y XIX aún pueden verse hoy en día. Han sido engullidos por el bosque y abandonados. Desde fábricas de vidrio, molinos de papel, granjas de arándanos, fábricas de ladrillos y más. Uno de los pueblos fantasmas mejor conservados es el de Basto Village. Es apodado la joya de los pinos porque es uno de los pueblos fantasmas mejor conservados aquí. Lleno de tiendas de hierro y vidrio, en este lugar hasta se fabricaron balas de cañón para el ejército de George Washington. Como resultado, no es sorprendente que los fantasmas sean vistos y experimentados prominentemente por quienes exploran estos bosques. Un famoso fantasma es el de un niño que se dice fue víctima de un accidente de atropello y fuga. Puede ser visto en Burnt Mill Road en medio de la noche. La gente dice que si conduces por la carretera y apagas tus luces, encontrarás a un niño persiguiendo una pelota. Otro espíritu en Paine Barrens es el de James Still. Fue un antiguo esclavo linchado por aprender y practicar medicina. También hay informes de una mujer rubia, un perro negro, un espíritu sin cabeza y un ciervo blanco apareciendo para saludar a los vagabundos en el bosque. Ya sea que te interese ver pueblos fantasmas, buscar una experiencia paranormal o querer enfrentarte cara a cara con el mismo Diablo de Jersey, Paine Barrens podría ser el lugar para ti. Ya vamos a entrar al número 2, así que si te está gustando este video, déjanos un like.
junto al río Rin, encontrarás un bosque profundo y oscuro con un dosel tan espeso de árboles que apenas penetra la luz del sol. Esta área en Alemania es conocida apropiadamente como el Bosque Negro. Para muchos, este lugar se ha vuelto sinónimo del bosque malvado que encontrarías mencionado en cuentos de hadas escalofriantes. De hecho, debemos agradecer a los hermanos Grimm por esa imagen, ya que muchas de sus historias ambientadas en bosques profundos y oscuros toman inspiración en este lugar. Como se mencionó, los bosques están llenos de árboles densos y apretados que en la mayoría de las áreas bloquean constantemente la luz del sol. Crea una atmósfera inquietante y silenciosa, por lo que no es sorprendente que el bosque sea supuestamente el hogar de lo sobrenatural. Por ejemplo, está la historia de las ninfas de Batten. Estas habitantes del agua residen en las aguas turbias del lago Mummel, justo al lado del bosque. Las ninfas viven junto con el rey del mar de Mummel. Las leyendas dicen que nunca debes arrojar piedras al agua junto al bosque o enfurecerás al rey y te ganará su ira. Mientras tanto, en el casi desaparecido pueblo de Wolmerspur, dicen que un jinete sin cabeza cabalga cada año. Dentro del bosque, también está el castillo Eber. Se dice que hay mujeres hermosas y encantadoras constantemente presentes dentro, pero solo pueden ser vistas de noche. Hay incluso historias de un rey fantasma que secuestra a las niñas tontas que se atreven a entrar en el bosque. Como si esto no fuera suficiente, hay muchas historias de hombres lobo, brujas e incluso avistamientos de ovnis dentro del Bosque Negro. Debido a estas historias, los expertos en lo paranormal y los turistas con gusto por la aventura exploran constantemente la zona. Claro, hay muchos pueblos pintorescos y encantadores cerca, y también muchos senderos para caminatas, pero las historias espeluznantes y aterradoras te recuerdan que tal vez, solo tal vez, el Bosque Negro no es un lugar al que deberías aventurarte. Para muchos, los árboles que bordean una de las carreteras más transitadas de Estados Unidos son como cualquier otro lugar. Pero lo que no saben es que la Interestatal 85 en Atlanta, Georgia, es un escondido lugar de desecho de cuerpos. Toda la extensión de las 200 millas de la autopista, desde el corredor de Georgia hasta la punta de Carolina del Sur, se ha convertido en un lugar de desecho para personas asesinadas y desaparecidas. Durante décadas, la carretera y los bosques a lo largo de ella se han convertido en el lugar de descanso final para al menos 30 víctimas, y no hay discriminación. Hombres, mujeres y niños han sido abandonados en este tramo solitario, dejados allí para pudrirse en la oscuridad. Algunos de los afortunados han sido identificados, pero la mayoría siguen siendo conocidos como Jane y John Doe. Algunos de los cuerpos fueron encontrados desnudos y otros con ropa. Algunos estaban frescos, pero la mayoría estaban muy descompuestos. Otros no son más que huesos descubiertos solo cuando excursionistas, buscadores de oro y constructores se aventuran en el área para hacer sus negocios. Gran parte del área que rodea la carretera es rural y hay mucha vegetación espesa y colinas que permiten a los criminales cubrir sus huellas y mantener sus crímenes alejados de miradas indiscretas. Un caso horrible es el de Leslie Adams. Encontrada en aguas fangosas y pantanosas, sus huesos fueron descubiertos por una mujer que investigaba los castores del área. Vio un zapato que pensó que era suyo. Lo recogió y encontró lo que parecía ser un hueso de pie dentro. Investigó un poco más y pronto encontró ropa, brazos y piernas, un implante mamario y más huesos. Estos restos fueron identificados más tarde como Leslie Adams. Leslie fue reportada como desaparecida en octubre del 2005. Era madre, veterana de la Marina, culturista y esteticista. Antes de desaparecer, presentó una orden de restricción contra su exnovio Billy Cook y le dijo a su hermana que si algo le pasaba, sería por culpa de él. Leslie desapareció poco después, y aunque Billy fue arrestado por un incidente separado y por violar la orden de restricción contra Leslie, nunca fue acusado de asesinato y su caso sigue sin resolverse. Lo mismo ocurre en el caso de Elaine Nex, de 18 años. Ella tenía una rutina: siempre que su novio la llamaba, ella tomaba su coche y conducía hasta una tienda local en Gainesville para usar el teléfono público y devolverle la llamada. Siempre hacía eso. Ese día, sin embargo, fue al teléfono público, pero nunca más se le volvió a ver.
Cuando sus padres la buscaron, encontraron su coche en el estacionamiento de la tienda. Pronto presentaron un informe de persona desaparecida. El cuerpo parcialmente descompuesto y desnudo de Elaine Nex fue encontrado una semana después en el bosque cerca de la carretera, el 29 de septiembre de 1999. Entonces, ¿por qué tantos criminales eligen la Interestatal 85? Los investigadores creen que es simplemente por conveniencia. La carretera está a solo 20 millas del centro de la ciudad. Dentro de esas 20 millas, puedes fácilmente esconderte en un camino rural, donde un vehículo puede desaparecer en los densos bosques. Partes de la carretera están siendo desarrolladas lentamente y la policía cree que podría haber más cuerpos escondidos ahí. Es solo cuestión de tiempo antes de que sean encontrados. Así que estos fueron 5 bosques aterradores que deberías visitar. Los bosques son hermosos, oscuros y profundos, como diría Robert Frost. Pero también guardan muchos misterios, mucho más allá de lo que buscamos. Si te gustó este video, recuerda hacer clic en la campana de notificaciones porque cada semana tenemos nuevos videos. Gracias por ver el video hasta el final. Revisen mi playlist sobre cuentos de horror si quieres sentir el pavor verdadero. La he enlazado aquí para que la puedan acceder más fácilmente.